La primera recomendación que les hago es que hagamos una lectura muy rigurosa y muy consciente del enunciado en donde está la pregunta. ¿Por qué es importante hacer eso? Porque ese enunciado nos va a permitir tener varias informaciones que van a ser decisivas a la hora de decidir qué opción puede ser más adecuada en la contestación de esta prueba. Entonces, debemos leer bien el enunciado porque el enunciado nos puede, de acuerdo a la forma como esté construido, nos orientará hacia información que sea local o hacia información que sea global y pues teniendo en cuenta que ambos tipos de información son diferentes, pues tendremos que emprender o distintas decisiones para poder dar respuesta a lo que nos estén solicitando. Cuando hablamos de información local, implica que en el enunciado de la pregunta aparecerán, entre comillas, fragmentos al pie de la letra del texto, algunas citas, unos extractos, y de los cuales nos harán alguna pregunta en relación con identificar la función de palabras, sustituir palabras, mirar qué significan ciertas palabras en ese contexto. Entonces, es importante frente a la información tener claro que se nos está preguntando sobre información local, puesto que eso implicará que nos detengamos más sobre eso que esté citado. En cambio, cuando nos identifiquemos al leer muy bien el enunciado que se trata de una información global, pues en ese tipo de preguntas nos van a pedir hacer inferencias del tipo identificar el tema, identificar el punto de vista del autor, algunas ideas que estén enmarcadas en algunos de los párrafos. Entonces, hacer esa diferenciación a partir de esta primera recomendación de leer muy bien el enunciado nos ayudará a ser mucho más asertivos frente a lo que tengamos que hacer con la pregunta que se nos esté haciendo. También partiendo de el enunciado de la pregunta, les sugiero que identifiquemos a partir de ahí cuál es el nivel de lectura sobre el que nos están preguntando. Si bien es cierto, en el proceso de comprensión los niveles se dan en simultáneo, de todas maneras en la prueba la han organizado de tal manera que unas preguntas van a hacer mayor énfasis en unos niveles que en otros. Entonces, reconocer qué nivel me está preguntando me va a permitir también saber qué necesito hacer. Por ejemplo, están las preguntas que estarán centradas en lo literal, eso significará que como lector tengo que identificar esa información que esté al pie de la letra. Estarán las preguntas que me exijan pasar de lo dicho a lo no dicho, es decir, que a partir de los indicios que nos da el texto, nosotros podamos hacer deducciones y es allí donde vamos a decir que la pregunta estará enmarcada en el nivel inferencial. Y habrán otras preguntas que son de un mayor nivel, del nivel de complejidad más grande, que son las preguntas críticas, en donde se pone en juego no solamente lo que he comprendido sobre el texto, sino otros elementos que yo tenga en mi capital cultural que me permitan hacer evaluaciones acertadas de la información que hay en los textos, establecer si son válidos o no los argumentos que se presenten en textos argumentativos, obviamente, poder identificar los recursos retóricos que estén, con los cuales estén construyendo el mensaje.